Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a Politicida Podcast desde Santiago de Chile. Hoy martes 14 de marzo del 2023. En el anterior podcast, el anterior capítulo del podcast, hablé sobre que Chile está gobernado por Narnia, por una infantilización de la imagen del presidente de la República, y que está construido basadamente en tipos que construyen asesores de prensa, community managers, tipos que han construido una imagen del presidente infantilizada, tratando de ocupar la buena onda, relacionándolo con actores como Pedro Pascal, y utilizando las parodias, el humor, para no hacer su pega, para no gobernar mientras el país está desplomándose el Estado. Tenemos un carabinero asesinado recién hoy día, donde el presidente dice que va a ocupar todo el rigor de la ley, pero es hipócrita que diga eso, porque hace menos de 2 meses, 3 meses, indultó a un tipo que atropelló a una PDI. Ahora, ¿quién dice que el presidente no va a indultar a un tipo que atropelló a un carabinero? O sea, ese es el tema. Que viven anunciando y diciendo cosas que a las finales después terminan haciendo otras. Pero ¿cuál es el problema de esto? O sea, el problema es que, es cierto, muchos de nosotros ya sabíamos o advertíamos que esto podía suceder, de que que esta no era la solución, que el gobierno de Gabriel Boric iba a ser un gobierno que se iba a decir que no iba a gobernar porque no tenía ni la herramienta ni las personas para hacerlo, ni tampoco eran personas que eran capaces de llegar a acuerdos con la oposición o con personas dentro del Estado y fuera del Estado para poder hacerlo. Y tampoco dominan el tema, si ese es yo creo que el mayor problema. No dominan el tema, no dominan las trenzas que hay en el país, no conocen al país realmente su alma, o cómo se manejan diferentes regiones. Que hay países, que hay regiones del país muy identitarias, y ellos desprecian todo ello. Desprecian la identidad nacional, desprecian las costumbres, que ellos creen que pueden hacerlo todo de nuevo. Y el baño de realidad más potente ha sido llegar al poder, llegar a ser gobierno. Pero lo trágico es que vemos todo un elenco llegando al poder con un baño de realidad, donde los perjudicados son el pueblo de Chile, que ve una tropa de personajes que no saben para qué están, no saben cómo gobernar, no saben qué hacer. Ni siquiera se trata de no tener herramientas, no tener dinero, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo. No tienen asesores que sean capaces de manejar de llevar políticas públicas que puedan solucionar los problemas del país. Pero todo lo que estamos viviendo en Chile no es solamente culpa del elenco de Gabriel Boric, de la Camila Vallejo, de Giorgio Jackson, de los partidos que son del Frente Amplio. No, todo es culpa de ellos. No solo es injusto, sino que acusarlos de todos los problemas que estamos viviendo, sino que también es faltar a la verdad pensar de que ellos son los culpables de la situación política, o sea, los culpables absolutos de la situación política que vive el país. Sí tienen mucha culpa, de hecho son los principales responsables, pero hay cómplices aquí. Hay que hablar las cosas por su nombre, hay cómplices, y uno de los cómplices de que esté sucediendo, donde tenemos
a un presidente disociado y un Estado desplomándose es la derecha, la oposición. La derecha ha sido cómplice porque necesita, según la lógica, tener un presidente que no gobierna o derrotado o en un rincón. ¿Para qué? Para poder hacer lo mismo que se le hizo a Sebastián Piñera por parte de la oposición pasada, en este caso la gente que está en el poder ahora, y que Sebastián Piñera prácticamente terminó su gobierno pero no gobernó. Fue el estallido social y tuvimos un presidente irrelevante, un presidente hablando al país pero que nadie lo escuchaba, donde cualquier cosa que hablaba era cuestionada y dándole todo a la oposición. Todo era insuficiente. Y Sebastián Piñera lo único que hizo fue dar para que lo dejaran terminar su mandato. Es eso lo que esta derecha, esta oposición es lo que quiere conseguir. Quiere conseguir a un presidente, Gabriel Boric, derrotado y que empiece a cambiar sus políticas y que empiece a ceder, pero dejarlo terminar su mandato, pero que ceda hasta que termine siendo totalmente contrario o totalmente diferente a lo que él prometió. O sea, que termine, no sé si derechizando su gobierno, pero diciéndole que sí toda la oposición para que lo dejen terminar su gobierno. Ahora algunas personas en la derecha lo encuentran súper happy eso, porque o sea, lo encuentran como que eso sirve para algo. No sirve para nada, porque así no se hacen acuerdos reales que le sirvan a la gente. Aquí se necesitaba que la cabeza del gobierno, que el presidente Boric fuera el que y su elenco fueran los que hicieran acuerdos con la oposición. El tema es que como la oposición, la derecha en este caso, no hace su real oposición, tenemos que solamente en momentos cruciales del gobierno de Gabriel Boric aparecen y votan en contra, ocupan su fuerza política o la fuerza del voto solamente. Pero por ejemplo, cuando hay problemas reales que afectan a los chilenos, ellos no aparecen. O sea, con el tema de la muerte del carabinero, más de 2-3 diputados, no veo una real alianza en la derecha como para decir, salgamos a presionar al presidente. O sea, yo extraño que la derecha no salga en patota a exigirle al presidente que se ponga los pantalones con el tema de la delincuencia. No lo hacen. Porque les conviene jugar a lo maricón, jugar a lo que sí, a lo que no. Ser una oposición cobarde en este momento es lo que más les favorece, o piensas que les puede favorecer, para no quemarse con nada, para tener un presidente que no gobierna. Piensan que la lógica de Sebastián Piñera, esa de tener un presidente rendido, que nadie respetaba, un presidente desacreditado, con muy baja aprobación presidencial, eso les puede servir. Y piensan que en las próximas elecciones que vengan, ellos pueden sacar un rédito de eso. La verdad que puede que les resulte un poco, pero ¿eso les sirve a los chilenos para algo? No les sirve para nada. Es la peor estrategia, una estrategia que atenta contra los intereses del pueblo de Chile. Habla de un respeto al pueblo, con un respeto a los votantes paupérrimo, que da vergüenza. Y así es como se está manejando la derecha. Espera que el presidente baje en aprobación, ya y como que ni fu ni fa, y esperando en el banco, esperando que el gobierno es tan malo que se desplome solito. Pero ellos no hacen nada, no ejercen real oposición cuando lo tienen que hacer. Hasta el momento están conformes ahí con tener al fiscal nacional para que no condene a los personajes de su coalición que están acusados de corrupción.
Así se está manejando la política. Por eso el presidente se está desplomando de esta forma, está haciendo el ridículo, y tenemos una derecha que no hace nada. Solo baraja y tintea ahí como en pequeñas cosas, pero no ejerce la real oposición. En momentos importantes la derecha se ha quedado callada y espera que bajo los solamente errores del gobierno vaya bajando su aprobación. Pero la real oposición que tendría que hacer la derecha es salir firme y decir que este gobierno lo está haciendo mal, que este gobierno se está desplomando, que el Estado se va a destruir por este camino, que el presidente exigirle al gobierno que gobierne. Eso es lo que tiene que hacer la oposición. Pero no le exige absolutamente nada, y la culpa de esta aceleración del desplome del Estado también es culpa de la derecha. Vemos a José Antonio Kast diciendo que esto otro, que quizá él en el fondo tenga mucha razón, pero sigue con ese relato fanatizado que no sirve para nada. O sea, a la vez vemos a José Antonio Kast hablando las mismas cosas que lo vimos hablar en el 2017, que el Estado pequeño, que hay que reducir el Estado, las mismas cosas que en realidad en este momento político del país no le importan a nadie, le importan solamente a su sector, a su integrismo religioso, a su integrismo político. Pero la realidad es que el Estado está desplomado, la delincuencia está como nunca antes lo vimos. Nunca antes en Chile se ha visto este nivel de delincuencia. Vemos una crisis económica que si a los chilenos le dicen no, es que hay que reducir el tamaño del Estado, ¿en qué le entra eso cuando ven que no tienen trabajo, que tienen cesantía, que no tienen recursos? Y tú le hablas de achicar el aparato del Estado como un dogma, como un mantra. Aquí lo que hay que recuperar son las voluntades. Intentar conversar con tu adversario. Intentar cambiar el relato. Porque aquí José Antonio Kast es echarle toda la culpa a la izquierda cuando ellos han tenido un montón de culpa. Entonces, él vende una seriedad que no la tiene, porque es cosa de revisar sus redes sociales, cómo sale bailando, haciendo estupideces. José Antonio Kast es una copia de Joaquín Lavín, integrista. Eso es lo que es José Antonio Kast. Es un tipo que abrazó el pinochetismo como relato al comienzo de su primera pre-campaña presidencial y después campaña presidencial, para llevarse a la derecha más dura, sacarla de Chile Vamos y tener una fuga política que le permitiera levantar una candidatura presidencial y un movimiento político. Y después ha usado todos los temas valóricos para tener un gente que lo siga atrás. Pero ese integrismo no sirve para nada, porque hay que liderar un país, no un grupo minoritario de él. La misma lógica de José Antonio Kast hacia la derecha es la que llevó a Gabriel Boric al poder, y tenemos ese desplome, la mismo que pasaría con con Gabriel Boric en el poder, un gobierno de minoría, un Estado desplomándose, dificultades para encontrar personas en el aparato del Estado que se puedan entender con otro, lo tendríamos con José Antonio Kast. Quizás, y tendríamos un Estado mucho más militarizado y con mucha protesta social y con un desplome o un estallido social mucho más rápido. Eso es lo que tendríamos, porque esos discursos que llaman a odiar a otros chilenos por la manera de pensar, a decir que la izquierda es lo peor, y el otro discurso que dice que
que la derecha es lo peor, fascista, terrorista y etcétera, y acusarse unos que es corrupto, que al final eso no sirve para nada, no sirve para construir una mayoría que pueda gobernar el país, no sirven. Entonces mucha culpa de que tengamos a Gabriel Boric en el poder y que tengamos un Estado ausente es culpa de la derecha. Mucha de la culpa es culpa de la derecha. La derecha, que yo lo veo como una forma de vengarse del gobierno paupérrimo que tuvo Sebastián Piñera y cómo la izquierda lo rinconó, ahora intenta hacer lo mismo, y piensa que eso sirve para algo para el país. No sirven para nada. No sirve para nada. Por eso es primordial que los chilenos entendamos que es momento de dejar de mirar esta forma de ver la política como algo positivo. Que empecemos a mirar figuras que dejen, que no usen el populismo, que nos digan la realidad del país y que no tengan ni pensiones alimenticias como Parisi por pagar, que puedan entrar al país, que no tengan los papeles manchados, que no puedan ser cuestionados económica o políticamente por actos de corrupción. Cuando encontremos personas que política y económicamente no lo podamos cuestionar, que ellos no hayan recibido boletas de SQM, de Penta, etcétera, de Bancart o de cuánto financiador ilegal de la política existió antes y ahora. Mientras no tengamos tipos que no tengamos eso que reclamarle, o sea, mientras tengamos tipos que tengamos eso que reclamarle, no vamos a encontrar una visión política creíble por el pueblo. Sin corrupción. Cuando aparezcan tipos que no tengan corrupción, que no tengan el populismo, que no se quieran imponer sobre otros chilenos, que no quieran decir es que yo no trabajo con esto porque con estos tipos son de extrema derecha o son de derecha, no trabajo con estos tipos porque son de izquierda, son de ultra izquierda, que realmente conversan entre sí y que estén dispuestos a conversar con todos para poder encontrar algún acuerdo y formar una mayoría. Ahí recién podemos entrar a conversar de que este país, que Chile va a salir de esta crisis. Pero mientras los chilenos no entendamos que este pimponeo, esta cuestión de que estos son buenos, estos son malos, no vamos a salir de esta crisis. Y vamos a seguir teniendo a los Boric, a los Kast, a tipos que se desdicen, a gente que utiliza los temas de género, los temas valóricos para barajarlos, para decir que esto es bueno, para venir que van a aparecer tipos que van a decir que poco más son mesiánicos, es decir, yo lo puedo arreglar todo, como Parisi. Eso es puro populismo, no sirve. Aquí hay que construir grandes mayorías, y esas grandes mayorías se construían con las manos limpias, y con la disposición a conversar con todo el espectro político del país. Esa es la única manera de salir de la crisis. Y la derecha chilena no hace eso. Es muy culpable de la crisis que estamos viviendo en el país. Recuerden que venimos de Sebastián Piñera, que nunca se olvide de la derecha, que ellos nos entregaron a Sebastián Piñera y lo dejaron en el poder. No quisieron que renunciaran. La solución de esta crisis política fue la renuncia de Sebastián Piñera y no estaríamos hace 4 años hablando del tema constitucional. No tendríamos a Gabriel Boric de presidente. Así que nunca se le olvide eso. Nunca se le olvide eso.
Un abrazo a todos. Recuerden escuchar el podcast por todas las plataformas de podcast existentes prácticamente que tenemos conocimiento que existen: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Player FM, o sea, Anchor. Todas las plataformas de podcast existentes está Politicida Podcast. Este ya es el 6º capítulo. Espero que me apoyen, que me ayuden a compartir el podcast. Cualquier cosa o tema que quieran que hable o solicitud o algún dato que me quieran enviar a lmendez@gmail.com. lmendez con z@gmail.com. Y me pueden enviar alguna información o algún tema que quieren que trate, o etcétera. ¿Ya? Un abrazo y ya nos estamos escuchando nuevamente. Intenté hacer capítulos mucho más seguidos. Ahora lo intentaré cumplir, porque la verdad que uno también tiene cosas que hacer y le cuesta encontrar un momento del día donde haya un silencio, primero que nada, silencio absoluto, y poder también tener la inspiración para poder hablar, pues yo no hago estos capítulos con una minuta o con algo escrito. Yo solamente tomo un tema y lo desarrollo, ¿ya? Así que les pido disculpas si no esperan un podcast más elaborado y construido por un tipos que se dedican a esta cuestión y ganan plata con ello. Esta es una opinión de un chileno común y silvestre, trabajador, que opina sobre lo que le está pasando a nuestro país. Un abrazo y nos estamos escuchando. No, ayúdenme a compartir, por favor. Politicida Podcast. Un abrazo.